Muy buenas tardes tengan todas ustedes, sean bienvenidas, bienvenidos a su programa Creciendo en la Gracia. Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda y es para mí un honor que me acompañes a buscar el corazón de Dios, a venir y sumergirnos en la profundidad de las Escrituras y de ahí tomar esperanza, de ahí poder tomar gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que Él vino para que nuestro gozo sea cumplido. Así es de que vamos a ir a su palabra y a lo largo de la semana hemos estado hablando acerca del carácter. Y bueno, antes de comenzar, quiero dar gracias a nuestros sponsors. Gracias Omega Insurance, gracias Calvary Compañerismo Cristiano, Be Happy, Yard Signs, gracias Lucía. Si tú tienes alguna celebración, por favor, comunícate con Lucía. Ella tiene estos hermosos mensajes de amor que puedes dejar en tu jardín al 901-319-7149. 901-319-7149. Ella tiene una página en Facebook donde puedes ver sus servicios. Y Omega Insurance está en dos locaciones, en el 673 de Avon Road y 1285 de Getwell Road. Cualquier necesidad de seguros, por favor, acércate a Omega Insurance. Ellos no son los únicos, pero hacen la diferencia. ¿Qué necesidad de seguro tienes? ¿De casa, de auto, de tus trabajadores, de tu negocio? Ve con Omega Insurance, ellos pueden hacer una cotización totalmente gratuita y adecuada a tus necesidades. Familia Calvary, gracias por su compromiso, gracias a todos los que se están uniendo para que estos programas sucedan, gracias por esa ayuda espontánea que nos están brindando para que podamos ir adelante con el Evangelio de Jesucristo, a donde quiera que llegue este video. Y a ti, gracias por tus oraciones, gracias por estar ahí, gracias por estar fiel a la palabra de Dios. Y bueno, el carácter. Vamos a hablar acerca del carácter. Muchas veces hemos sido elogiadas, ¿verdad?, por nuestro carácter y otras tantas hemos sido avergonzadas por nuestro mal carácter. Las situaciones inesperadas son aquellas que revelan, ¿verdad?, nuestro carácter. ¿Por qué? Porque llegan en momentos donde menos nosotros lo esperamos. Las situaciones de tensión, el cómo respondemos a la adversidad, cómo respondemos a la presión social, a la presión económica, revelan nuestros motivos del corazón y por lo tanto hace que flote nuestro carácter. Y bueno, buscando qué es el carácter, cuando vas a internet salen muchas cosas acerca del carácter. Y bueno, las definiciones de carácter dice que es cuando hablamos de carácter nos referimos al modo en que un individuo reacciona habitualmente a cierto tipo de estímulos o situaciones determinadas. Y sí, y a menudo dice este sitio que el carácter se expresa a partir de una característica considerada predominante o principal dentro de una forma de una persona. Por ejemplo, si el mundo exhibe tendencias generosas y desprendidas, se dirá que la persona pues es altruista, ¿verdad? Si suele conservar los enfados y las molestias durante mucho tiempo o le cuesta trabajo perdonar los errores ajenos, se dirá que es rencoroso. En ambos casos se trata de una generalización, o sea, este mundo generaliza ese tipo de cosas y dice que a pesar de que el estudio del carácter inició en el siglo XX con pretensiones de convertirse en una ciencia exacta, es decir, de poder clasificar todas las personalidades del ser humano al detalle, hoy en día se acepta que forma parte de apenas aproximaciones de la personalidad de la persona. Muy complejo, ¿verdad? Muy complejo de entender, pero bueno, pues podemos ver que las personas pueden clasificarse en ser irritables, en tener paciencia, en mostrar templanza, en mostrar resistencia, en mostrar sumisión, en mostrar pasividad. Y bueno, la evaluación del carácter hoy en día es una herramienta muy útil para las empresas y las organizaciones que desean tener un perfil rápido y general de sus posibles empleados. Esto es así. Ahora en las entrevistas suele ser que no te preguntan tanto acerca de lo que sabes, sino acerca de cómo respondes a situaciones de presión, a situaciones cuando te corrigen, todas esas cosas. Y esta generación de milenios han sido formados para no responder con un carácter, sujeto. ¿Por qué? Porque estos milenios, los padres de esta generación los han dejado hacer lo que a ellos mejor les parece. Entonces es por eso que ahora
las empresas, las instituciones tienen mucho cuidado en las contrataciones porque no quieren un empleado que haga lo que quieran y lo que mejor le parezca, ¿verdad? Sino quieren alguien que realmente pueda mostrar un carácter que siga instrucciones, un carácter sujeto. Incluso hay exámenes que yo me acuerdo que mis hijas me comentaban en la preparatoria que comenzaban por sigue las instrucciones. Y llegaba un momento en que a la mitad del examen les decían, te felicito, has sacado un 100 porque seguiste todas las instrucciones, ya no necesitas continuar adelante. Entonces, personas que siguen las instrucciones son personas más fáciles de manejar a personas que no siguen las instrucciones. Y bueno, hablando en los términos espirituales, personas que tienen la autoridad de la palabra de Dios en sus vidas como una máxima autoridad, como la que rige convicciones, como la que rige su conducta, pues obviamente va a ser mucho más fácil que sigan instrucciones, van a poder mostrar un carácter sujeto a la autoridad, van a poder mostrar más un carácter que no está dominado por sus pasiones y por sus deseos. Y bueno, de esto vamos a estar hablando más profundamente. Fíjate que a principios del siglo XX, un señor llamado René Lessené intentó crear una clasificación concreta del carácter, ¿verdad? De todos los caracteres posibles del ser humano. ¿Para qué crees? Para determinar quiénes eran más propensos al crimen. Y dirás, ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia? Bueno, pues después del corte te voy a contar que su estudio, la iglesia hoy en día, después de 1950, ¿verdad? Que es aproximadamente entre los 40 y 50 que fue este estudio, la iglesia ha abrazado este estudio para traerlo y así establecer a sus servidores. Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Es una desgracia. Pero vamos a ir a un corte y enseguida continuamos con más acerca del carácter. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso. Gracias por quedarte. Estamos hablando acerca del carácter. Bueno, este hombre, René Lessené, hizo este estudio, pero para identificar qué caracteres eran más propensos al crimen. Y puso, por ejemplo, las personas que tienen un carácter nervioso reaccionan sin control. ¿Por qué? Porque acumulan mucha energía, ¿verdad? Las personas apasionadas son emotivas, ¿verdad? Y a diferencia de las personas nerviosas, estos son muy agresivos, paranoicos, ¿verdad? Y acumulan sus emociones y las siguen hasta el final. Son personas apasionadas. Después dijo, hay personas coléricas, ¿verdad? Que tienen esta emotividad y son reactivos. ¿Qué es esto? Que condicionan son personas que toman la iniciativa y que de alguna manera lo hacen con cierta agresividad, o sea, ellos se ponen por encima de los demás, ¿verdad? Siempre se imponen con su personalidad, imponen con la reacción a sus impulsos, ¿verdad? Esas personas que intimidan. Luego después dijo que había personas de carácter sentimental y estas personas de carácter sentimental están frenados por la carga de de lo emotivo que tienen las emociones, lo desestabilizado, ¿verdad? Que tienen las emociones. Y dice que a veces pueden ser nerviosos y vivir presas del arrepentimiento. Estas personas sentimentales que se sienten culpables, que no pueden controlar sus emociones, ¿verdad? Luego dijo que había personas de carácter sanguíneo y dijo que estas personas se tratan de un carácter que persigue la satisfacción más inmediata de sus impulsos, como comer, como beber, ¿verdad? Todas estas cosas con avidez, la propensidad a lo que es las drogas y todas estas cosas, estos placeres que te da tu carnalidad. Luego después habló de un carácter flemático, que son fríos, son impasibles, son personas que piensan bastante, que son ordenadas, dadas a la reflexión y a planificar todo, ¿verdad? Luego habló de un carácter amorfo, que predomina por una pereza radical. Es aquel que suele vivir su presente inmediato con el mínimo esfuerzo posible. Luego habló de un carácter apático, aquellos que todos les da igual y que suelen tener diferencias para lidiar con el mundo
y con los demás en términos de igualdad. Entonces, ellos siempre buscan compañía de gente menor de edad que ellos y con personalidades débiles para poderlos manipular, ¿verdad? Y bueno, todo esto dice la psicología. Y lo más triste es que en la iglesia contemporánea han puesto todos estos caracteres para poner a los servidores. De pronto en las iglesias se hace esta encuesta a ver de qué carácter eres. Si eres apático, si eres amorfo, si eres flemático, si tienes un carácter sanguíneo. Bueno, todos los de carácter sanguíneo que sirvan acá. Todos los de sentimentales acá. Eso es una aberración para los dones del Espíritu, porque los dones del Espíritu no se pueden clasificar de esta manera tan aberrante. ¿Cómo es posible, verdad, que la iglesia traiga el estudio de alguien que quiso ayudar a clasificar a los criminales? Ahora resulta que nos van a clasificar dentro del área de áreas de servicio, y la gente le fascina estas cosas, porque sí, yo soy de carácter así, yo soy de carácter, bueno, sí, a mí que me pongan con todos los sentimentales, a mí que me pongan con todos los flemáticos, a mí que... O sea, no es así. No es así. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Cristo, para empezar, 1 Corintios 12 dice que Él lo ordena. Que Él lo ordena. Y todos nosotros, con los diferentes dones y operaciones del Espíritu Santo, estamos controlados precisamente por el mismo Espíritu. Por el mismo Espíritu. Entonces, tenemos únicamente dos posturas: el carácter de Cristo generado por el Espíritu Santo o el carácter de la naturaleza pecaminosa. ¿Te das cuenta cómo se ha infiltrado la cultura, se ha infiltrado la filosofía dentro de la iglesia y han cerrado la palabra de Dios y su autoridad? Entonces, si no es la palabra de Dios tu autoridad en tu carácter, estás totalmente entregada a tu naturaleza pecaminosa. Estás totalmente rendida delante de tus pasiones, delante de tus deseos. Y dices, ¿qué tiene que ver todo esto con mi carácter? Pues tiene que ver en dónde está tu autoridad. ¿En dónde está tu autoridad? Si has cerrado la palabra de Dios y piensas que tu carácter no tiene que ver con la palabra de Dios, pues tiene que ver todo. Es momento de abrir la Biblia, es momento de regresar a tu vida devocional, es momento de seguir las pisadas de Jesucristo, es momento de ser como Pablo, porque dice Pablo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Nosotros no estamos vendidos a la psicología, nosotros no estamos vendidos a un estudio que alguien hizo para determinar el carácter de los criminales y cómo se ha infiltrado a lo largo de los años en la iglesia. Entonces, nosotros o confiamos en la psicología, que la psicología la dictan los hombres, o confiamos en la palabra de Dios, o definimos carácter a través de la palabra de Dios, o definimos carácter y personalidad de acuerdo a lo que los psicólogos dicen. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un corazón regenerado, necesitamos ese poder sobrenatural del Espíritu Santo en mí, a fin de que yo no entre dentro de la clasificación que Pablo le hace a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3. Ahí viene una clasificación de un carácter de hombres rendidos a su carnalidad. Y vamos a darle lectura, y yo pido al Señor que nos dé unos ojos frescos, un corazón sensible para poder identificarnos y para poder venir a la autoridad de la palabra de Dios por la solución, por la medicina. Recuerda, el Espíritu Santo es nuestra medicina, porque Él es el que nos controla, el que puede apagar esos deseos y esas pasiones pecaminosas que tanto daño nos hacen en cuanto al carácter. Y 1 de Timoteo 3 dice, también debes de saber esto, en los tiempos que en los postreros días, o sea, en los días finales, vendrán tiempos peligrosos. Y dirás, bueno, es que eso se escribió hace muchos años. Esta carta se escribió alrededor del 60 y 63 después de Jesucristo. Y ya Pablo estaba diciendo, hay tiempos peligrosos en los postreros días, porque siempre son los postreros días y estamos esperando el regreso de nuestro amado Señor Jesucristo. Y dice aquí, habrá hombres amadores de sí mismos. Y cuando dice hombres, dices, bueno, pues los hombres. No,
esta palabra hombre se refiere al género hombre y mujer. No solamente los hombres de género hombre, sino también las mujeres. Está hablando, habrá hombres y mujeres amadores de sí mismos. Ayer estuvimos hablando acerca de lo que significa ser amadores de sí mismos. Es la palabra philautos, que es un amor excesivamente egoísta por mí mismo. Es de esas personas egocéntricas que la vida gira alrededor de ellos. En relación y en comparación con el amor ágape, ¿verdad? Con el amor de Dios, pues que se sacrifica, que sirve, que da la vida, ¿verdad? Por aquellos que aman. Este es un excesivo amor por ti misma, demuestra un exceso de atención hacia mi yo. Entonces, por eso que no creemos nosotros que amarte a ti misma sea algo bíblico. Creo que muchas veces confundimos el amarte a ti misma con el valor que Jesucristo te da. Es muy diferente decir, yo tengo valor porque Jesucristo me ha llamado a ser su hija. Yo tengo el valor de una hija de Dios. Yo tengo el valor de haber sido sellada con el Espíritu Santo de Dios, a tener amor por ti misma. Cuando tú tienes y sabes tu identidad, sabes el valor que tú tienes para Jesucristo, es posible brindar amor a los demás. Entonces necesitamos tener muy claro esto. No podemos decir, primero me amo a mí misma para poder amar a los demás. No, es entiendo el amor de Dios por mí, entiendo el sacrificio de Cristo en la cruz, entiendo que ahora no soy una persona controlada por mis pasiones y deseos, por lo tanto puedo amar porque tengo el amor de Dios derramado en mi corazón. Es muy diferente, ¿verdad? Porque si dices, yo primero me tengo que amar a mí misma para poder amar a los demás, pues estás tomando un concepto totalmente que viene de la naturaleza pecaminosa de un hombre. Entonces te podrías identificar con esta palabra amadores de sí mismo, philautos, que quiere decir un exceso de amor por sí mismo y una persona totalmente egocéntrica, ¿verdad? Porque Romanos 5:8 dice que Dios nos muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor muy diferente. Jesucristo, cuando tú y yo ni siquiera lo estábamos buscando, Él vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino a mostrar su amor. Qué diferente este amor centrado en mí mismo que siempre reclama, dame, sírveme. Todo gira alrededor de mí. Todo se trata de mí.com. Dios muestra su amor enviando a su Hijo cuando tú y yo no le estábamos buscando, cuando tú y yo ni siquiera volteábamos los ojos a la cruz. Él vino y murió por los pecadores. Entonces tenemos que considerar esto y cambiar nuestra manera de pensar, nuestra percepción acerca de tengo valor porque tengo identidad en Cristo. Tengo valor porque el Espíritu Santo vive en mí. Puedo amar a otros porque el amor de Cristo está derramado en mi corazón. Y eso muestra el carácter de Cristo. Vamos a ir a un corte y regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Estás en Buenas Nuevas, en el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por quedarte. Estamos hablando acerca del carácter. Entonces, resumiendo, nosotros no somos amadores de sí mismos cuando tenemos un Señor. Si tenemos un Señor y un dueño, entonces nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros podemos derramar ese amor hacia otras personas porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, en comparación a esta obra de la carne de amadores de sí mismos. Y fíjate, esta lista son 19 características de un carácter natural, un carácter, obras de la carne totalmente, que deben de ser y pueden ser apagadas por el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en tu corazón, viene, te sella, tú tienes como autoridad la palabra de Dios, ya estas cosas no se están enseñoreando de ti. La siguiente obra de la carne de esta lista, de estos tiempos peligrosos, de estas características de estos hombres, es que son avaros. Y muchas veces nosotras decimos, ay no, yo no soy avara. Bueno, pues 1 Timoteo 6:10 dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados
de muchos dolores. El punto no es el dinero, sino es el amor al dinero. Una persona avara está centrada totalmente en acumular, ¿verdad? Esta palabra avaro es philargos en el griego y es literalmente amador del dinero. Alguien que le gusta acumular, que le gusta estar, le complace y le place el ver que tiene acumulado cierta cantidad de dinero. Y muchas veces nosotros, fíjate lo que dice aquí, la raíz de todos los males, de todos, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, no dice teniendo, codiciando. ¿Cómo estás tú en cuanto a esa área? Estás codiciando cosas, estás codiciando casas, estás codiciando ropa, estás codiciando el trabajo de alguien, estás codiciando la economía de alguien. Dices, se extraviaron de la fe. Claro, se extraviaron de la fe. ¿Por qué? Porque eso te distrae completamente, porque tú estás obsesionada en querer acomodar lugar las cosas que este mundo clasifica como buenas. ¿Y qué clasifica como bueno? Bueno, el llamado éxito, ¿verdad? El llamado éxito de acuerdo a los estándares de este mundo. Pero recuerda, no es el éxito financiero lo que determina que tu familia sea próspera, lo que determina que tu familia tenga esta paz y esta dinámica espiritual. Yo veo a muchos hombres y mujeres que Dios les ha bendecido con mucha en su economía, pero también los veo canalizando todos esos recursos al reino de Dios. No los veo acumulando y saciándose a sí mismo, y viene la siguiente obra de la carne es vanagloriosos, ¿verdad? Entonces, alguien avaro que de pronto comienza a tener éxito financiero, o que a través de todo, canalizar todos sus recursos, se extravía de la fe, dice que son traspasados de muchos dolores. Y cuando estás en la cúspide del éxito financiero, te haces vanaglorioso, que es el siguiente, vanaglorioso, que es la palabra alazón, ¿verdad? Que es esta misma palabra es cuando en Romanos 1:30, que Pablo también hace una lista de estas personas, dice que son altivos. Significa alguien que es un impostor. Alguien vanaglorioso es un impostor, alguien que se jacta de lo que no es, alguien que se jacta de lo que no tiene. ¿Cómo eres tú en cuanto a tu carácter, en cuanto a las cosas que Dios te ha permitido tener, en cuanto a economía, en cuanto a posesiones? ¿Eres una persona avara? ¿Eres una persona vanagloriosa? Acuérdate, una persona vanagloriosa es un impostor, es aquella que está, yo le digo a mi esposo estas conversaciones en donde todo el mundo se está traspasando sus posesiones, ¿no? Yo tengo esto, yo tengo lo otro, yo tengo así, donde todo el mundo conversa acerca de sus éxitos financieros, acerca de los logros temporales de sus casas, de sus coches, de lo que han acumulado, de cuán listos son para comprar, de cuán barato compraron las mejores marcas, las mejores cosas. Ese tipo de conversaciones son conversaciones vanagloriosas. Si tú estás en medio de una conversación con mujeres que no toman en cuenta a Dios, la conversación se va a tornar vanagloriosa. ¿Qué bolsa tienes? ¿Qué cosméticos usas? ¿De qué marca los usas? ¿Qué ropa es la que caracteriza tu atuendo, tu outfit? Si usas zapatos de un diseñador, si no lo usas, todo eso es vanaglorioso. Y recuerda, la palabra vanaglorioso es un impostor, porque eso no es lo que somos. Eso no determina quiénes somos. El que dice quién somos es Jesucristo. El que dice quién somos es, regreso otra vez, la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, estamos viendo tres cosas. Los tiempos peligrosos caracterizarán, ¿verdad? El carácter de estas personas, de estos hombres, serán avaros, o sea, centrados en el amor al dinero, por lo tanto, están extraviados de la fe. Que es, cuando se extravía algo, es que es perdido. Está perdido de la fe, ¿verdad? Y dice que fueron traspasados de muchos dolores. Hemos visto la tragedia de economías muy prósperas, cómo termina, ¿verdad? Termina con un matrimonio roto, termina con
hijos en diferentes matrimonios, termina con las personas totalmente rotas, con mucha economía, pero rotas, hijos rotos, abandonados, padres en excesos, drogas, todas esas cosas que vienen con la parte económica y con el éxito financiero, extraviados totalmente de la fe, sin tomar en cuenta a Dios, y dice traspasados, no de pocos, de muchos dolores, traspasados de muchos dolores. En contraste con hombres y mujeres piadosos, ¿verdad? Vemos muchos en la palabra de Dios. Vemos a Lidia, una mujer que era comerciante, una mujer empresaria, pero una mujer enfocada. Era una mujer que recibía en su casa a misioneros, que le dijo a Pablo, vengan por favor aquí, se hospedaron con ella, una mujer generosa, una mujer que utilizó sus recursos para que el Evangelio de Jesucristo pudiera seguir avanzando y la obra del Evangelio a través de Pablo y sus colaboradores creciera. Cuando llegaron a Filipos, ¿verdad? Podíamos ver este hombre al que le habla un ángel y le dice, ¿han sido escuchadas tus oraciones y han sido recibidas tus ofrendas, tus dádivas? Ve y dile a Pedro que venga y te hable. Entonces, imagínate, estos hombres que tienen estos recursos, pero que están preguntándole al Señor, Señor, ¿qué puedo hacer con estos recursos? ¿De qué manera te puedo glorificar? Entonces, avaros, con amor al dinero, en contraste con personas generosas. Sabes, nunca eres suficientemente pobre como para no compartir. Siempre podemos compartir de nuestra comida, podemos compartir de lo que Dios nos da. Conforme a no compartes lo que no puedes, porque pues no tienes, ¿verdad? Pero si Dios te da un platito de frijoles, podemos compartir con alguien más. De lo que Dios te da, sé generoso, no seas avaro, ¿verdad? No tengas este carácter de avaro, todo para mí, todo para mis hijos. Y cuando se trata de dar, ay, no, qué pesar, ¿no? Y vanagloriosos, no seas una persona impostora que se jacta y que le gusta inflar estas conversaciones de todo lo que tienes, todo lo bueno que has comprado, todo el buen trabajo que tú tienes. Y después sigue soberbios. Te das cuenta, a la gente vanagloriosa pues le persigue la soberbia, que es una persona que quiere estar por encima de otros. Una persona soberbia es aquella que quiere estar por encima de otros. Y esto me recuerda mucho la caída, ¿verdad? La caída de Satanás. Él quería estar por encima de Dios. La soberbia te identifica totalmente con el príncipe de este mundo, con el que se rehúsa a obedecer a Dios. Él se rehusó a obedecer a Dios porque quiso ser como Dios. Entonces, cada vez que pienses en soberbia, piensa que ese fue el pecado que quitó a Satanás del lugar en donde estaba. Era un ángel hermoso, era un ángel que Dios le había hecho con muchas cualidades. Sin embargo, él quiso ser como Dios, él quiso ser Dios. Entonces, eso no va a suceder. Y las personas soberbias han cerrado la autoridad de la Biblia, piensan que no tienen que dar cuentas a nadie, han negado que hay un creador, han negado que la palabra de Dios sea el estándar moral para los creyentes y han cerrado totalmente esta autoridad y han ido tras su propio camino. Pero vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más de Carácter. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Bueno, pues estábamos hablando de la soberbia. Hay algunas referencias que me gustaría darte en el libro de Proverbios. Proverbios 11:2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. O sea, lo contrario a soberbio es humildad, y la humildad solamente te la puede dar el fruto del Espíritu. Nadie somos humildes por naturaleza. Nadie. ¿Por qué? Porque acuérdate, todas estas son obras de la carne que solamente son apagadas a través del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Mira, en Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría.
La soberbia siempre va a concebir contienda, peleas. ¿Por qué? Porque yo quiero estar por encima de ti. Yo quiero aplastarte a ti. Yo quiero ir por encima de tu opinión, por encima de todo lo que tú eres. Esta soberbia que aplasta, ¿verdad? Pero con los avisados está la sabiduría. Ya no tenemos que enredarnos con gente soberbia. Dice aquí, el Señor asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. En Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16:19, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Qué quiere decir esto? Es mejor humillarte, ¿verdad? Con los de espíritu humilde. O sea, es mejor humillarte bajo la poderosa mano de Dios que repartir despojos, es repartir bienes, tesoros, ¿verdad? Con los soberbios. Dice en Proverbios 21, escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Fíjate cómo agrega a este proverbio más nombre. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. O sea, todas las cosas que hace un soberbio las hace en la insolencia de su presunción. En Proverbios 29:23, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. ¿Te fijas? La soberbia del hombre le abate. O sea, como siempre viene esta caída, ¿no? Esta caída, Satanás está vencido y él es el que representa la mayor soberbia. Está vencido, la batalla la ganó Jesucristo en la cruz del Calvario, humillándose, ¿verdad? Humillándose, yendo a la cruz, muriendo por nuestros pecados, resucitando al tercer día. Es una batalla que tiene perdida, pero aún así está todavía guiando a muchos. ¿A qué? Pues a rebelarse en contra del Creador. Entonces, tenemos que analizar nuestro carácter. ¿Qué dice tu carácter? ¿Eres amadora de ti misma? ¿Eres centrada en ti misma? ¿Quieres que la vida gire alrededor tuyo? ¿Cómo eres en tu carácter en cuanto al dinero? Porque todas estas cosas hablan de nuestra relación con Dios y de la autoridad que realmente tenemos. ¿Eres amadora del dinero? ¿Te has extraviado en tu fe y estás siendo traspasada por muchos dolores? ¿Eres vanagloriosa? ¿Eres una persona impostora que le gusta aplastar y hablar cosas vanas, vacías? ¿Eres soberbia? ¿Quieres aparecer por encima de todos? Ya vimos las consecuencias tan trágicas de la soberbia, algunas, ¿verdad? En el libro de los Proverbios, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy con nuestro carácter? ¿Cómo estás en cuanto a la avaricia? Porque dice que aquí la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, no dice todos, dice algunos. ¿Cómo estás en tu corazoncito en cuanto a la codicia? Dice, cuando esto ocupa toda tu mente, dice que te extravías de la fe y eres traspasada por muchos dolores. Tres obras de la carne que hoy analizamos en cuanto al carácter y que debemos de pasar el escarnio a nuestro corazón. ¿Cómo estamos en el tema del económico? ¿Cómo estamos en el tema vanaglorioso? Que ser impostoras, y cómo estamos en el tema de las soberbias, que queremos aparecer por encima de otros, que queremos traer el foco a nuestra vida y ser nosotras lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor. Tienes el mejor marido, la mejor casa, el mejor coche, los mejores hijos, mejor en todos los aspectos. Eres una persona con un carácter soberbio. ¿Sabes? Todas esas cosas tienen remedio y hay una medicina, y la medicina es la cruz del Calvario. Nosotros fuimos llamados a eso, a mirar la cruz. Si tú eres presa de estas cosas, si tu carácter refleja estas tres características de estos tiempos peligrosos, ¿verdad? De estos hombres y mujeres que se hacen vanagloriosos, soberbios, blasfemos, amadores de sí mismos. Si tú estás detectando estas semillas en tu corazón, es tiempo de que te rindas delante del Señor. Es tiempo de que tú vengas con toda humildad y decirle: Señor, no quiero reflejar un carácter
vanaglorioso, soberbio. No quiero ser avara. Quiero realmente poder compartir lo que tengo, lo que tú me has dado, con lo que tú me has bendecido. Ayúdame, por favor, a ser alguien que sea generoso. Y no quiero ser una mujer amadora de mí misma, centrada en mí misma. Que yo pueda realmente dar este amor que tú has depositado en mi corazón. Si el amor de Dios está en tu corazón, si tú te dices una persona creyente, entonces necesitas vestirte de Jesucristo, necesitas tener una mayor relación con Dios en su palabra. Probablemente no lo estás haciendo y por eso estas obras de la carne comienzan a despertar, comienzan a surgir. Ahora, si nunca has oído un mensaje así y hoy quieres comenzar, hoy es el día en que tú puedas decirle: Señor, todas estas cosas hablan de que no te tomo en cuenta, de que vivo mi vida como yo quiero, de que vivo y hago lo que yo considero que es mejor. Pero hoy quiero conocerte, yo quiero saber qué es la autoridad de tu palabra en mi vida, que tú vengas a reinar, que ya no sea yo esa mujer amadora de mí misma, que es la que está sentada en el trono y por lo tanto es vencida de la soberbia, es vencida de la vanagloria, es vencida de todas estas cosas egoístas. Ayúdame, por favor. Ayúdame hoy a arrepentirme, a venir a ti y a saber qué significa caminar contigo. Qué significa que tú hayas ido a la cruz del Calvario a morir por todos estos pecados, que hayas resucitado al tercer día para que yo pueda tener vida eterna y para que yo pueda vivir libre de todas estas cosas. No quiero estar extraviada en la fe. No quiero ser traspasada de muchos dolores. Quiero realmente saber qué significa humildad, qué significa identificarme contigo, que eres manso y humilde de corazón. ¿Oramos? Señor, gracias te damos por lo bueno que tú eres. Señor, sin duda todas estas cosas son cosas que surgen en nuestro corazón, son cosas de la naturaleza pecaminosa, pero tú has venido a vencer, Señor. Todas esas cosas, tú las venciste en la cruz del Calvario y nosotros queremos realmente entregarnos a ti, porque sin tu Espíritu es imposible que nosotros podamos hacer algo con esto. Quisieras tú hoy venir a nuestra vida, tomar el lugar de gobierno en nuestro corazón, Señor, que tu palabra pueda ser esa ley que habla, esos preceptos, esas normas morales, esas normas de ética que nos puedan regir, Señor. Que tu Espíritu Santo controle esta naturaleza vendida al pecado, porque tú resucitaste al tercer día, venciste a la muerte y todas estas cosas, Señor, pueden estar sujetas a tu control. Hoy nos rendimos delante de ti, te pedimos perdón por nuestros pecados y te rogamos que tu gracia sea suficiente cuando nos acercamos a ti, confiadamente que tú nos escuchas, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias por acompañarme. Mañana vamos a seguir con esta lista de 19 obras de la carne, de estos hombres amadores de sí mismos, caracterizados pues por ser avaros, por ser vanagloriosos, por ser soberbios. Mañana vamos a ver cómo estos hombres también son blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Y vamos a continuar por estas listas identificando nuestro carácter, el carácter de Cristo, ¿verdad? Y la medicina, el Espíritu Santo de Dios, la medicina, Jesucristo. A eso vino, a deshacer las obras del diablo. A eso vino Jesucristo. Así es de que podemos venir confiadamente a Él y rendirnos una vez más, rendirnos por primera vez o reconsiderar todas estas cosas y decirle: Señor, yo quiero caminar contigo. No permitas que mi carácter refleje estas horribles obras de la carne. Yo te dejo en compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Gracias Omega Insurance, gracias Calvary Compañerismo Cristiano, gracias Be Happy Yard Signs y gracias a ti que nos estás escuchando donde quiera que tú vayas. Que Dios te bendiga.